Buenas noches, señores estudiantes. El día de hoy vamos a seguir con el tema de lengua. Tengo problemas con esta cámara, definitivamente. No me... Bueno. Entonces, podemos interactuar si hay alguna parte que a ustedes no les quede claro o algo, pueden preguntarme, por favor. Me alzan su manito y la... ¿Qué pasó, señor? Recién empiezo la clase. No me contesta. Bueno. Entonces, chicos, el lenguaje, es decir, la forma en que los seres humanos nos comunicamos ha estado históricamente sujeto a procesos continuos de transformación. La competencia comunicativa en nuestros días se ha hecho tan urgente y necesaria, por lo que es necesario tomar conciencia de la importancia del lenguaje en la formación de los estudiantes. Los adelantos en materia de comunicación, ya sea individual o de masas y colectiva, ha hecho imperante mirar hacia un aspecto con mayor definimiento y aclaración. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos decir con esta? Queremos decir que el lenguaje es muy importante, especialmente cuando estamos en una universidad y nos estamos preparando para ser profesionales. Entonces tenemos que aprender a hablar correctamente y a expresarnos con términos adecuados, dependiendo lógicamente del lugar en donde nos encontramos, ¿no es cierto? O alrededor de las personas que nos encontramos. Dice también que el lenguaje ha sufrido muchísimas transformaciones a través de los tiempos, ¿sí? Es la verdad. El lenguaje es diverso, es universal, pero no es común, ¿no? No es común porque nosotros hablamos español, ¿sí? Bueno, un español mal hablado, pero español, ¿ya? Y también tenemos otros lenguajes, ¿sí? Tenemos inglés, francés. En Europa hablan el inglés que es de Inglaterra, que es diferente al inglés de Estados Unidos. Y por el oriente vemos a los musulmanes con sus idiomas. Entonces, para podernos entender todos, sería una complicación bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, deberíamos aprender 3, 4 o 5, más de no sé cuántos idiomas para poder ser políglotas, ¿sí? Las personas que hablan más de 2 idiomas se llaman bilingües, las que hablan 3 bilingües y las que hablan más de 4 idiomas son políglotas. Y son personas que se han dedicado a estudiar, porque para aprender otro lenguaje, nosotros tenemos que estudiar el lenguaje, para practicarlo, para que sea parte de nuestro vocablo. Nosotros poder entender a una persona que habla otro idioma. Aquí dice que es tan urgente y necesario, que nosotros aprendamos a hablar bien. ¿Por qué será tan urgente y necesario? ¿Habrá alguien que me opine algo por ahí? Yo le hice para transmitir ideas, dar un comunicado y eso dice. Ya. A ver, Joana. Para comunicarnos de una manera específica.
Ya, muy bien. Gracias, Joana. A ver, Carolina ya habló. Johnny, Es importante tener un mensaje claro, una comunicación correcta. De esa manera, pues, se puede interactuar de mejor manera con nuestros oyentes, ¿no? Con la persona que nos escuche. ya. Luis, Lisa, para poder comunicarnos correctamente y poder aclarar el tema que estamos tratando con esa persona. muy bien. Salvador, Para mí es importante mantener para mantener una buena comunicación, obviamente tenemos que tener un buen nivel de conocimiento en cuanto al lenguaje y en cuanto a los idiomas que existen, porque entonces si no sería una comunicación vaga. Y es allí donde radica la importancia de la misma. a ver, por favor, vayan bajando las manos los que ya participaron. Yo no participé, licenciada, o me anotó. Bueno, Carolina, te escucho. O sea, es bueno, o sea, la comunicación, el lenguaje que es porque podemos profundizarnos más en el conocimiento. Ya, muy bien. Vanessa, Es bueno la importancia de la comunicación para tener más fluidez al rato de hablar y conversar con otras personas, para así mismo aprender a tener un diálogo perfecto. ya, Vanessa, acaban de... Bueno, Alexandra, por favor. Para que nuestras ideas sean escuchadas, claras y precisas. Ya, muy bien. César, Bueno, yo creo que el lenguaje es necesario en una persona, digamos, para poder llegar a comunicarnos y tener, digamos, una buena expectativa con todas las personas y tener un buen lenguaje. ya, muy bien. María, Buenas noches, Liz. Es importante el lenguaje para expresar lo que pensamos y lo que sentimos a los demás. ya. Gracias. Para Jenny, por favor, por la próxima vez ponga su nombre, por favor, porque Jenny Note 95 no es un nombre. Hable, por favor. Ronnie, Jenny, su opinión, por favor. Creo que está Sí, presentando. la comunicación también, bueno, para especificarnos en temas, dialogar y tal, como se va a conocer bien es lo que queríamos decir o enseñar a los demás. Muy bien. César, ¿ya participaste? César. Mejor se fue. Kevin, bajen las manitos los que ya intervinieron, por favor. Kevin, Sí, licenciada, bueno, la comunicación es algo bueno para transmitir unas ideas claras y precisas para las demás personas, ¿no? ya, muy bien. El resto de estudiantes me opinan en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo yo, que la urgencia de que nosotros tengamos un lenguaje correcto, eh, no solo la parte oral, sino también la parte escrita. Una manera de escribir con todas las reglas gramaticales son importantes para nosotros como estudiantes universitarios y profesionales. Debemos entender que estamos llenos de modismos, llenos de cosas que hacen que nuestro lenguaje ya no sea tan claro, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a dirigir hacia una audiencia, esa audiencia tiene que entendernos claramente lo que estamos nosotros queriendo expresar y entender. No sé si les pasó a ustedes,
pero a mí me resultó un poquito complicado escucharle al conferencista del webinar del día jueves, el último conferencista. Pero parece que tenía algún problema de micrófono o algo, pero yo hice todo el esfuerzo por escucharle porque me parecieron muy interesantes los temas en los que se trataron en el webinar, especialmente los de jueves, muy interesantes. El lenguaje se le define como la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de sistemas de signos, para llevar a cabo el proceso de comunicación. Utilizamos múltiples lenguajes, sean verbales y no verbales. Entre los lenguajes no verbales podemos citar el lenguaje gestual, el lenguaje Entonces, se puede definir al lenguaje como la capacidad que tenemos a todos los seres humanos para comunicarnos a través de signos. Pero para llevar a cabo el proceso de comunicación, utilizamos lenguas, sean verbales o no verbales. Entre los lenguajes no verbales podemos citar el corporal, el gestual, el color, los aplausos, los artes, las señas de tránsito, el lenguaje icónico, los códigos de comportamiento como la etiqueta, el protocolo, los códigos de comodidad como la moda, el confort, entre otros. Sin embargo, de todos los lenguajes que ha creado y con los que se comunica el ser humano, el lenguaje verbal es el más complejo y el que lo caracteriza, pues está constituyendo por signos lingüísticos y a través de ellos se construye y se desarrolla el pensamiento. ¿Ya? Que en esta diapositiva estamos hablando de la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos los unos con los otros, ¿sí? Y en la capacidad, no solamente hablando, ¿no? Sino también el lenguaje corporal dice mucho de una persona, especialmente cuando ya nosotros hemos estudiado y nosotros nos preparamos, podemos hasta leer el lenguaje corporal. Una persona que está nerviosa, por ejemplo, al dirigirse al público, no se pone quieto, sino que mueve sus manos, toca su cabello, o hace cierto tipo de comportamientos con su cuerpo que nos dan a notar que no está seguro de lo que está haciendo, ¿sí? No está seguro de lo que nos está diciendo. Entonces a nosotros nos pone a dudar de que si esa persona nos está diciendo o compartiendo bien lo que nosotros queremos aprender. Entonces, dice que también tenemos el lenguaje de colores, ¿sí? Tenemos un lenguaje de colores porque todos reconocemos, por ejemplo, nuestra bandera, ¿sí? No necesitamos, porque desde la escuela nos enseñan que la bandera es amarillo, azul y rojo, entonces nosotros sabemos nuestra bandera que es amarillo, azul y rojo. Entonces ese es un lenguaje de colores, el amarillo, azul y rojo. Hay inclusive en las normas de bioseguridad, ¿alguien sabe de normas de bioseguridad? Para que me cuente de qué color son las fundas que utilizamos. Las normas de bioseguridad se utiliza el color rojo para demostrar de que es un
objeto infeccioso o contaminado. Ya. ¿El verde para qué es? El verde es más para los alimentos, es para almacenar alimentos que están caducados, dañados ¿Y o las fundas desperdiciados. negras? Las fundas negras, en cambio, es para material reciclable o como es desechos comunes, como el papel, el plástico. Ya. Y esto es un lenguaje universal, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas hizo una declaración acerca del uso de las fundas de recolección y ese es el rojo. Las fundas rojas son para los desechos infecciosos. Sí, se utilizan más en los hospitales, en los lugares en donde en donde vamos a tener que recoger lo que es sangre, partes partes de los, pero yo pienso que, o sea, por ejemplo, en los camales también se utilizan este tipo de fundas, ¿no? Porque ahí también tenemos muchas, digamos, cosas infecciosas, ¿no? De las partes de los cuerpos de los animales ahí se sacrifican para el consumo humano. Entonces también, por ejemplo, otro lenguaje que nosotros ya sabemos o conocemos bueno, pero este lenguaje sería que lo conocemos digamos, por educación común, ¿no? Porque nadie nos enseña qué son las señales de tránsito, ¿ya? Por ejemplo, son una vía, dos vías, que viene una curva o maneja tal velocidad. Entonces, eso los vamos conociendo no porque nos enseñan, sino porque tenemos ¿cómo se llama? Tenemos un código ya, digamos el código de colores, y por eso vamos con las señales de tránsito. Hay también señales de bioseguridad, ¿sí? En los centros comerciales o en los contenedores donde se bota se deposita la basura, también tiene sus códigos, ¿no es cierto? El verde, el rojo, el verde y el negro. Entonces nosotros ya sabemos, no porque nos fuimos del colegio y nos enseñaron, sino porque es una campaña mundial y se ha ido ya pasando desde que inició de generación tras generación. No es tan lejos las normas de bioseguridad, vienen a partir de hace algunos años nada más, pero ya hemos aprendido nosotros, ¿no? Que tenemos que guardar los plásticos, que hacer una disposición correcta de la basura, se denomina eso. ¿Ya? Entonces, también dice que los códigos de lenguaje también se presentan con la moda, ¿no es cierto? Hay cosas que se ponen de moda y todos nosotros queremos adquirir o ponernos ese vestido o esa chompa o cualquier cosa de las cosas que se ponen de moda. Ya. A ver, opiniones, María, Miriam López. Marian Lince. Yo diría de lenguaje corporal, como usted mismo lo dijo, cuando estamos nerviosos o cuando hacemos algo mal, se nos nota más que todo en la cara, porque hay personas, al menos yo, cuando hago mal mis cosas o algo está pasando, siempre me pongo como roja o pálida, dependiendo de por qué problema esté pasando o qué situación me esté pasando. Muy bien. José, pase la mano, Miriam. Marian.
En el lenguaje también en veces nos podemos conocer, demostrar cuando en vez, como dijo la compañera, estamos nerviosos, así. Y también hay otra forma del lenguaje, como hacer, digamos, manual, especificarnos en signos o señales también. Muy bien. José, baje la mano. Yasmín. Sí, buenas noches, Lisa. Mira, yo entiendo sobre el lenguaje gestual, es cuando una persona es sordomuda y nos enseña cómo decir el lenguaje de ellos, con las manos, con signos. Bueno, yo entiendo eso por lenguaje gestual. A ver, no exactamente, o sea, sí podemos decir, pero las personas sordomudas no gestualizan nada porque solo tienen sonidos, o sea, roncos, sonidos que no tienen ningún, o sea, pueden hasta gritar, pero sus gritos son como apagados, ¿no? Entonces, lo gestual es lo que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, movemos mucho la cabeza o, o cuando estamos enojados, se nos nota en nuestra expresión que estamos enojados. Sí, cuando estamos nerviosos también se nos nota y cuando estamos felices más aún, porque tenemos una sonrisa de oreja a oreja que nadie nos quita. Entonces, eso es lo gestual, ¿sí? Ya, Lisa. Gracias. Hugo, por favor, Yasmín, baje la mano, por favor. Podemos decir que para ejecutar más bien un lenguaje verbal y no verbal al mismo tiempo, un ejemplo sería dando una conferencia, una charla, porque o sea, usas el lenguaje no verbal, que es el gestual, eh, como los aplausos de las artes, eso, y también el de los códigos de comportamiento, o el de la comodidad de la moda, que suponiendo, o sea, vas a poner más atención a alguien que está mejor presentado que a alguien que no lo está, obviamente. Y ya. Eso. Lo de la moda y la comodidad, como la moda, el confort, habla de que nosotros en nuestro quehacer diario debemos aprender a, a comportarnos y a vestirnos de acuerdo a la ocasión, ¿no? Entonces quiere decir que si tengo yo una presentación formal, tengo que tener un lenguaje formal, ¿ya? Tengo que tener un lenguaje formal y también tengo que, aparte de tener el lenguaje formal, vestir, como les dije, no les dije en la otra clase, que no es necesario que sea ropa de marca, ni mucho menos, pero un traje bien planchado y una persona bien bañada, a uno le va a prestar atención. Pero si usted viene todo arrugado, no se peinó, y encima puede traer malos olores, no le van a prestar mucha atención. Lamentablemente, existen códigos de conducta en nuestra sociedad y tenemos que estar enmarcados dentro de los códigos de conducta. A ver, Santiago, escucho a Santiago y a Carolina y pasamos para la otra y en la otra me comentan, por favor. Santiago. Okay. Yo creo que en lenguaje como las señales de tránsito puede estar el semáforo, porque pues ya vemos los colores, ¿no? Ya entendemos, sabemos qué hay que hacer. Ya, muy bien. Carolina. Bueno, un lenguaje no verbal, el de que una persona está dando una conferencia y según como esté dando la conferencia y todos nos vamos a dar cuenta qué tal estuvo la conferencia según los aplausos. Si uno aplaude con toda la algarabía, sabemos que fue una buena conferencia, pero si aplaudimos con una pereza, todo porque fue una mala conferencia. Y eso es un lenguaje no verbal. ¿Ya? A ver, señorita Tamami.
Yo entiendo por lenguaje no verbal cuando, o sea, sin tener la necesidad de estar hablando, nuestros gestos pueden transmitir varias palabras. Por ejemplo, podemos estar tristes, pero sin decirles a las demás personas que estamos tristes porque nos pasan algunos problemas. Eso. Bien. Mariela. Yo entiendo por la cuestión de el lenguaje no verbal. Un ejemplo puede ser un puño apretado y señalar con el dedo, o cuando se tiene algún malestar, levantar la ceja. Salvador. Licenciada, yo creo que en realidad los lenguajes tanto verbal y no verbales están muy relacionados con lo que vienen a ser las expresiones, que por ejemplo, por lo menos en el ámbito artístico actoral, se habla mucho de lo que son las expresiones oral y la expresión corporal. Por ejemplo, en la expresión verbal, nosotros trabajamos mucho la parte que tiene que ir en fusión, o sea, la expresión corporal debe ir mucho en función a la expresión oral o verbal. Entonces, a muchas veces lo que le llamamos nosotros baches, que es cuando no se está hablando, no se está hablando con palabras o en voz alta, pero se está expresando a través del cuerpo, que es donde entra la parte corporal, gestual, o se puede hablar también a través del vestuario que nosotros utilizamos o de algunas señas que hacemos. Entonces creo que eso están estrechamente relacionadas con las expresiones o lo que nosotros queremos dar a conocer. Ya, gracias, Salvador. A ver, Johnny y las que siguen, me aportan en la siguiente diapositiva. Johnny. Sí, justamente hablando de las expresiones faciales, eso denota bastante el sentimiento que nosotros estamos expresando en el tono de voz, en la forma de mirar. Incluso también se puede detectar cuando una persona miente. He leído artículos donde dicen que, por ejemplo, una persona que mira a la derecha es porque piensa mucho y está mintiendo. Si mira a la izquierda es porque quizás está imaginando cosas para poder decirlas, pero entonces uno puede detectar a ese tipo de personas, ¿no? En el mensaje y la información que está presentando al público. ¿Ya? A ver, Adriana y Micaela, las últimas dos. Adriana. Ya, Licen, verá, un claro ejemplo de lenguajes no verbales yo creo que es cuando da un noticiero en el Ecuador, hay una partecita que sale unas personas haciendo señas, que son para las personas sordos mudos. Sí. Entonces yo creo que ese es un gran ejemplo, porque utilizan el lenguaje por señas, el corporal, e igual algunas otras cosas más. Ya. Micaela. Bueno, Lisa, yo conozco como un lenguaje no verbal a los señales. No se le escucha, Micaela. ¿Mande? No se le escucha. Pero sí está puesto. Ahí, disculpe. ¿Sí me escucha, Lisa? Escucha muy lejos, Micaela. Más cerca. Alza un poco más la voz. ¿Sí me escuchan ahí? Sí se te escucha, pero muy bajo. Entonces alza un poco la voz. Ahí, disculpen. Sí, coméntanos. Yo conozco como lenguaje no verbal a las señales de las vías, del tránsito. Por ejemplo, hay unas figuras que sabe estar en el carretero y ya se sabe que debemos, o sea, debemos tomar en cuenta para tener mucha precaución. Gracias, no sé si bien. Muchas gracias. La lengua escrita surgió mucho tiempo después de la oral, es decir,
cuando el pensamiento humano ya había evolucionado y sus necesidades de intercomunicación se fueron complicando cada vez más, sobre todo en las actividades económicas. Entonces, en esta diapositiva nos dice que la lengua escrita, primero aprendimos a hablar, ¿no? Primero aprendimos a hablar y luego con el tiempo aprendimos a comunicarnos a través de jeroglíficos. Esto es evidenciado por lo que se ha encontrado dentro de las cuevas, en las pirámides y en algunas ruinas antiguas, ¿no es cierto? Cómo se comunicaban los antiguos. Eso lo vamos a ver en la historia de la enfermería, de la comunicación. Entonces, vemos cómo se comunicaban las personas en la antigüedad y cómo ha ido evolucionando el lenguaje, tanto oral como escrito. Y ahora hasta llegar a estos días, a nuestros días, en nuestra época, en el siglo XXI, a tener una capacidad de comunicarnos de manera oral y escrita muy clara, muy precisa, e inclusive ahora tenemos la comunicación a través del internet, a través de la comunicación en línea o la comunicación virtual, en la que nosotros podemos conversar con otras personas y poder avanzar o tratar de cualquier tema. Habla acerca también de las actividades económicas, ¿no? Ahí entrarían dentro de esto lo que son los números, ¿sí? Son los números que se utilizan para llevar las contabilidades, llevar nuestros números telefónicos, numerar las casas, numerar la cantidad de personas que viven en el mundo, los nacidos vivos, los muertos, y llevar la estadística. Entonces, miren hasta dónde llega el lenguaje. No es solamente hablar y hablar y hablar, tiene muchas competencias y está involucrado en todas las actividades que tiene el ser humano en su día a día. A ver, vamos a ver las opiniones. Adriana Ordóñez, o ya participó Adriana, me parece. Sí, en la diapositiva anterior. Sí, pero baje la mano para poder... Está con la mano levantada, Adriana. Gracias. Sí, ya ahorita me di cuenta. Raquel. Sí, dicen, ya lo entiendo por lenguaje. Dice que, como decir, en la antigüedad se comunicaban con el juego, algo así, lo que era primitivo. Ya, pues, y como se ha ido evolucionando, y ahorita hay, como usted mismo dijo, la tecnología. Hay demasiada tecnología, los celulares, en computadora, que ahora ya un niño de 3 años, 4 años ya sabe utilizar un celular. Y eso en la antigüedad, pues, no era así. Ya, muy bien, Raquel. Bájeme la manito, Raquel, por favor. Alexandra, otra vez. Sí, tomando los ejemplos de la era cavernícola, para los de la cavernícola poder ellos transmitir sus ideas, debían dibujar en las paredes por ejemplo, a transmitir sus ideas, lo que cazaban animales o cómo sembraban, eso. Señor Luis Chalá, baje la mano, por favor. Sí, bueno, mi aporte a este tema sería que se veía mucho en la historia que se encontraba en las cuevas, en los lugares donde habitaban las personas, el lenguaje sobre dibujos. Eso demostraba que desde épocas anteriores ya trataban de comunicarse entre ellos.
y de esa manera va naciendo el lenguaje escrito. Se ha modificado con el tiempo hasta nuestra actualidad y ha sido una de las grandes tecnologías que ha utilizado la humanidad para poder comunicarse como hasta ahora en la actualidad. Andrés, Luis, baje la mano, por favor. Bueno, yo creo que después del lenguaje oral, el lenguaje escrito es el segundo más importante, a pesar de que existen muchos tipos de lenguaje, pero yo creo que el oral y el escrito, o sea, son los más importantes, ya que convivimos día a día con el lenguaje escrito igual, porque es aquel que nos da la opción de poder enviar mensajes, escribir cartas, realizar informaciones, como decía allí, en la parte económico. Se nos hace un poquito más fácil dar un reporte económico por escrito o sea, que un reporte oral en lo que es economía y finanzas. Eso es lo que yo quería adjuntar. Gracias. A ver, Glenda. Baje la mano, Andrés. Ya, el lenguaje como tal se surgió por la necesidad de comprender a las demás personas, por lo que yo entiendo, a mi parecer, era para transmitir ideas o dar alguna orden. Eso es lo que entiendo por el origen del lenguaje como tal para la comunicación. Gracias. Aura, baje la mano, por favor. Aura, le escucho. Baje la mano, por favor, Aura. Daniel. ¿Cómo le va? Dice, bueno, haciendo un pequeño resumen, dicen la escritura, el lenguaje escrito ha evolucionado de una manera tan extraordinaria en el tiempo, porque si nos basamos en lo pasado, antes por ponerle un ejemplo, dice, en el Tahuantinsuyo, los famosos chasquis tenían que recorrer distancias enormes de ciudad a ciudad para llevar un mensaje. Ahora nosotros lo podemos hacer de manera fácil por lo que es un mensaje de texto o un WhatsApp o cualquier cosa. Entonces, el punto es que en los tiempos ha mejorado totalmente lo que es la comunicación ahora escrita, virtual, en la actualidad, Lisa. Ya, muy bien. Johnny. Baje la mano, Daniel. Sí, bueno, hay muchas hipótesis sobre la evolución del lenguaje, pero entre ellas está, con el pasar del tiempo, el lenguaje se volvió en algo muy central, un aspecto central de la evolución humana. Se valieron de la antropología, de lingüística o psicología, y eso ha brindado valiosos aportes para poder, en este caso, conocer más detalles del lenguaje. A ver, Kevin. Bueno, licenciada, como hablaron mis otros compañeros, ¿no? El lenguaje escrito es algo muy importante, ¿no? Desde nuestros antepasados nos han transmitido eso. Ejemplo, nuestros aborígenes para descubrir el fuego tuvieron que ellos descubrir, ¿no es cierto? Pero mediante el tiempo, eso nos pasaron mediante jeroglíficos, mediante la escritura, ¿no? Y eso es algo que hasta ahorita seguimos viviendo eso. Si es que ellos no hubiesen descubierto eso, o sea, nunca hubiésemos descubierto el fuego. O sea, eso fue por mediante una escritura. Muy bien. Dayeli. Y el lenguaje ha sido una evolución para satisfacer las necesidades e intentar para llegar al conocimiento de las personas. Eso. A ver, le escuchamos a María. María. Tiene levantada la mano, pero no. Vamos a hablar acerca de los niveles de lenguaje.
El lenguaje en muchas oportunidades es la gran barrera que marca las diferencias sociales entre los seres humanos. Los hombres se expresan de distinta forma, usando las palabras o vocablos que son habituales en el medio en que se encuentran insertos y actúan de la misma manera. Cada grupo social emplea un lenguaje distinto y concreto, lo que releva el estrato social, cultural, profesional al que pertenece o al que participa. Ya. Entonces, en esta parte que iniciamos de los niveles del lenguaje, nos dice que los hombres, todos los seres humanos, hombres, tanto mujeres, nos expresamos de distintas maneras, de acuerdo al lugar a donde pertenecemos, ¿sí? De acuerdo al lugar a donde pertenecemos. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propio lenguaje, su propio tono de voz, sus gestos que son muy particulares de cada uno de los individuos. Entonces, pero esto se refleja siempre en el ambiente social o cultural en donde nosotros crecemos, ¿sí? Si nosotros venimos de una familia de gente culta, me refiero a culta porque he estudiado mucho, ¿sí? Hay gente que papá y mamá son personas cultas que les gusta leer y heredan a sus hijos esa pasión por la lectura. Una persona que lee mucho, conoce mucho. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro y aprendamos también a entender a las personas que no poseen un lenguaje tan fluido como el que nosotros tenemos, ¿sí? A ver, a veces casi es imposible entenderles lo que hablan. Especialmente hay los chicos que están en mafias y en cosas raras, tienen un lenguaje muy particular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver solamente unas 4 opiniones nada más, chicos. Kevin va a opinar. No, dicen alce la mano por equivocación. Baje, por favor. A ver, Glenda. Ya, a esta Lisa le quería comentar. Hay diferentes tipos, o sea, de lenguajes en los que encontramos lo que es el casual, que podemos hablar con amigos. Luego encontramos el formal, que ese se habla con expresiones más, digamos, perfectas para que nos entiendan. Bueno, gracias. Ya, a ver, Lucía. Sí, sí me ven. Sí, ya, le veo. Así de los niveles de lenguaje, ahí estabas poniendo las botas. A ver cómo te queda con las botas. Sí, ¿me escuchan? Blanco. No se le escucha tanto el Hola. Claro, es que el pantalón negro se te queda. Alguien está con el micrófono encendido, por favor, y no está ni siquiera atendiendo a clases porque está hablando de un pantalón Compañera negro. Raquel, por favor. A ver, Luisa, intentemos escuchar lo que nos quiere decir. No, bueno. Sobre los niveles de lenguaje. Sí, claro, sobre los niveles de lenguaje. A ver, sobre los niveles de lenguaje existen, por ejemplo, hay personas que somos hablamos formalmente, respetuosamente. Hay personas que son vulgares, que hablan cosas sin pensar y reaccionan de una manera vulgar, ¿no? O sea, y el otro lenguaje, el estándar, que son personas que que son claras y precisas en decir las palabras. Muchas gracias. Carolina.
Bueno, de los niveles del lenguaje nos ayuda a destacar en nuestra sociedad y funciones de trabajo, ya que nos ayudaría a ocupar un lugar más en el desarrollo social y productivo. Y nos ayuda a tener una mejor fluidez. Salvador. Vayan bajando las manos, por favor. Yo me fui un poquito más por lo que estaba hablando usted, licenciada, con respecto a lo de los lenguajes, de que cada persona, así como en comportamiento nos adaptamos a cada uno de los espacios o lugares o ambientes donde nos encontramos, igual nuestro lenguaje se adapta a eso, donde crecemos, cómo lo adoptamos y todas esas cosas. Y una muestra de ello muy tangible hoy en día es, por ejemplo, el lenguaje venezolano más el lenguaje ecuatoriano. O sea, como que cada uno tiene una jerga, a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas palabras, aunque pueda que se escuchen igual, de acuerdo al contexto tienen un significado diferente, y entonces ahí varía lo que viene siendo el lenguaje a pesar de que hablamos el mismo idioma. Entonces, por donde nos criamos, la cultura que tenemos, entonces influye mucho en esa parte. Muy bien, Luis. Bueno, sí, yo concuerdo con lo que dice Salvador, porque en realidad en cada país el lenguaje puede ser el mismo, o sea, utilizar los mismos términos, pero el significado es totalmente diferente. Eso sí es muy cierto, y ya vamos a ver más adelante cuando tengan que buscar ustedes las palabras que significan, aquí significan una cosa. De los niveles, y mandé. Sí, digo, está bien lo que está diciendo usted, Luis. Le digo que en algún momento vamos a tener que ver este tipo de palabras que aquí para nosotros sería un insulto, y en otros lados es su manera de hablar. Es simplemente una expresión. Sí, es cierto, son expresiones, pero que nosotros, como dijo Salvador, le tomo su palabra, nosotros somos seres adaptables. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos al lugar en donde estamos viviendo, ¿cierto? Esto nos va a costar un poco, por ejemplo, algo muy sencillo. Las personas que viven en la costa y vienen a la sierra tienen mucho frío y no entienden algunas palabras. Así de cerquita estamos, ¿sí? Estamos en el mismo país, en el mismo Ecuador, y a veces nos encontramos con personas a las que dicen palabras que nosotros no entendemos, ¿ya? Y a veces por educación nos quedamos callados y no decimos nada porque nos da, pero cuando hay confianza sí se puede, ¿no? Se puede decirle, ¿qué me estás diciendo o qué significa, no? Pero si no tenemos la confianza, entonces pues, tenemos que quedar callados. A ver, Yadira. Ya. A ver, para mí es importante los niveles de lenguaje, saber, porque es la base de la comunicación del ser humano, que nos permite expresar y comprender las ideas de los demás, ya que dependiendo de eso, de cómo uno se lo entienda y la otra persona se lo exprese, es lo que vamos a saber lo que quiere decir cada persona. Muchas gracias. La comunicación oral y escrita. Si consideramos en el texto en que se produce la comunicación, llegaremos a las conclusiones de qué tipo de lenguaje que utilizamos va a depender de las circunstancias en que se realiza el proceso de la comunicación. Es decir, el vocabulario dependerá de a quién nos dirigimos. Es necesario considerar las intenciones de nuestro mensaje, la pronunciación, la entonación, entre otras palabras. O a estas distintas formas de ejecución de la lengua se los denomina niveles de lenguaje. Entonces, ¿qué nos dice qué nos está enseñando esta diapositiva, no? Que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y a comportarnos de la manera a quién nos estamos viendo
a quién nos estamos yendo a dirigir, ¿sí? Nosotros vamos, por ejemplo, a pedir un trabajo. Si vamos a pedir un trabajo, tenemos que ponernos nuestras mejores galas. Y tenemos que aprender a tener un lenguaje muy, muy convencible, ¿sí? Convencible sería la palabra, para que nos den el trabajo. Tal vez tengamos una super carpeta con un montón de diplomas de una infinidad de cursos que hemos hecho. Pero si somos tímidos y nos ponemos nerviosos, vamos a fallar en el momento de la entrevista de trabajo. Vamos a fallar. No vamos a poder contestar de la manera adecuada, de la manera como se debería ir a una entrevista de trabajo. Usted debe prepararse para la entrevista de trabajo. Usted tiene que tener su lenguaje, digamos, su discurso bien preparado. Le van a hacer preguntas acerca de lo que usted va a pedir, trabajo al que va a pedir. Pero ya le digo, usted puede tener una super carpeta, una carpeta de esas que a uno les deja con la boca abierta, ¿no? Con un currículum gigante. ¿Cómo lo llegó a obtener? No sé. Pero si no se comunica bien, no va a conseguir el trabajo. Si no logra con sus palabras llegar al entrevistador, no va a conseguir el trabajo. Y ahí la importancia de que nosotros sepamos en dónde, cómo y cuándo debemos comportarnos de tal o cual manera, ¿sí? No podemos tratarle de tú a una persona que recién conocemos, ¿no? Tenemos que mantener las líneas de distancia y de respeto. Más adelante tal vez habrá la confianza, pero si es la primera vez que le veo, entonces no puedo yo comportarme de esa manera, ¿sí? Vamos a ver otra diapositiva. Ya, aquí sí vamos a ver las opiniones. Yo he tomado como en este momento para ustedes 3 niveles de lenguaje. El nivel técnico se emplea en situaciones comunicacionales especializadas. El público al que va dirigido es limitado y generalmente versado en el tema. En general se utiliza en conferencias, ciencias, en la academia. En este nivel, los términos seleccionados son muy cuidadosos y precisos y busca la originalidad y el rigor en la expresión. El nivel superior es el lenguaje que utilizamos cotidianamente para comunicarnos. Debe ser comprensible para la generalidad de las personas. El público al que va dirigido es más amplio, por ejemplo, en el trabajo, en los medios de comunicación, entre otros. No es necesario ser conocedor del tema para su comprensión. El nivel familiar, informal o coloquial. En este nivel de lenguaje utilizado es espontáneo y natural. No es necesario que sea tan elaborado. La relación entre los hablantes es cercana. Este nivel de lenguaje es muy frecuente encontrarse con regionalismos, jergas, entre otros. El nivel vulgar es utilizado por los hablantes que no han recibido una educación suficiente. Por lo tanto, en su conocimiento de la norma lingüística es muy deficiente. El rasgo peculiar de este nivel es la alteración de las normas de la lengua y el utilizar de las particularidades lingüísticas, que se conocen como vulgarismos. Por ejemplo, en lo fónico, son el cambio de posición de los fonemas. De decir Gabriel, dice Gabriel. En lo morfológico, el cambio de género. Alambre por el alambre. ¿Sí?
Entonces aquí hemos visto 3 niveles de lenguaje, ¿sí? El lenguaje técnico, que dice que es el lenguaje que va dirigido a un grupo selecto, de personas, ¿sí? En una conferencia, en sus aulas de clase, los profesores tienen que utilizar un lenguaje apropiado para su carrera. O sea, no sería lógico que venga y les hable de otra cosa que no esté relacionado con su carrera, ¿sí? Entonces, este tipo de lenguaje, especialmente el técnico, ya les digo, es utilizado en los congresos, en los webinares, en ese tipo de eventos. Por ejemplo, una persona la persona que va a tomar un juramento, o, por ejemplo, cuando hay los cambios de presidente y hay esos discursos elocuentes, ¿sí? Pero hay que fijarse bien que cuando se trata de política, el lenguaje es dirigido como para las personas de extrema pobreza, para que entiendan y supuestamente voten por las personas que están dirigiéndose a ellos. Entonces, los niveles de lenguaje dependerán siempre del lugar donde nosotros estemos, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, ustedes son estudiantes de pedagogía y resulta de informática. Y resulta que nos hacen una invitación a una presentación de una casa abierta de medicina veterinaria. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de eso? Entonces, nos están llevando a una presentación formal de una carrera formal, en donde nos van a hablar con términos, lógicamente los términos que tienen los médicos veterinarios. ¿Cómo se llaman cada cosa? ¿Cómo se llama en cada circunstancia del desarrollo? Y nosotros no vamos a entender. Entenderemos algo, sí, lógicamente, porque somos personas preparadas, pero no vamos a entender y no nos va a interesar tampoco. No nos va a despertar el interés y nos vamos a aburrir en esta conferencia, ¿sí? Entonces, por eso dice que las conferencias que se hacen, o sea, de las conferencias que se hacen, las personas que están invitadas conocen de la lengua, ¿sí? Conocen del tema, manejan el tema y pueden entender y opinar acerca del tema. Y en el nivel superior dice que es el nivel cotidiano, el del día a día, el que utilizamos con nuestros amigos. Bueno, con los que nos llevamos bien, si utilizamos unas palabritas medias salidas de tono, ¿no? Pero es el lenguaje universal, es el lenguaje que utilizan los periodistas, todo un lenguaje superior. El lenguaje informal o el coloquial o en familia nosotros nos vamos a desestresar, vamos a estar así bien tranquilos, felices, porque estamos con nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, este lenguaje va a ser más cálido, más emotivo, para nosotros dirigirnos a un niño, a nuestra familia, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Entonces es diferente. Y hablábamos del lenguaje vulgar, alguien ya lo dijo. Este lenguaje es utilizado por las personas que no tienen educación, pero no solamente no tienen educación porque no quisieron tener educación, sino que porque no pudieron tener educación, ¿sí? Muchachos que desertan de los colegios, de las escuelas, tienen hogares disfuncionales, las personas no tienen algún tipo de trabajo y una familia disfuncional, entonces se va a la calle y no aprende.
Si usted no va a la escuela, no va a aprender a leer y escribir. Jamás. ¿Sí? Entonces, si no tuvo la oportunidad. Y les cuento que alfabetizar a un adulto es tan duro porque hasta sus manos son duras y callosas. Y están duras por el trabajo que pueden hacer. Porque una persona que no tiene educación, que no fue a la escuela, que no fue al colegio, que no aprendió a leer, o aprendió apenas a medio, o apenas sabe firmar. Entonces, ¿qué tipo de trabajos ustedes pueden pensar que tienen? Trabajos que son duros, en las que se usa la fuerza de nuestro cuerpo o nuestras manos para poder estar en este lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que hablar de los niveles de lenguaje. Entonces vamos a dejar de compartir.